Seguimos entonces con prevención secundaria en fractura de cadera. Tenemos datos de incidencia en nuestro país y tenemos una incidencia en base a los estudios realizados mayor a 250 cada 100.000 habitantes de fractura de cadera. Probablemente cuando el registro avance tengamos más datos. Y sabemos que la fractura de cadera aumenta con el aumento de la edad, o sea, es en general población de edad avanzada, y que la edad, más allá de traer un mayor riesgo de fractura de cadera, también se asocia con otras comorbilidades, como EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes, con fragilidad, con diferentes situaciones funcionales, con polifarmacia, con lo cual cuando hablamos de prevención secundaria de fractura de cadera, tenemos que tener en cuenta un montón de factores para que el tratamiento sea el adecuado. Y dentro de los factores involucrados en la resistencia ósea y las fracturas, si miramos solamente la perspectiva de la densidad ósea, nos vamos a quedar cortos porque además tendríamos que evaluar la calidad, la resistencia, y si evaluamos solamente la perspectiva del hueso, también nos vamos a quedar sin tener en consideración otros factores fundamentales como son las caídas. Y aún considerando las caídas, tenemos que ver también el entorno social, la polifarmacia, porque todos estos factores contribuyen a las fracturas y a su evolución posterior. Ya habíamos visto antes el porcentaje de pacientes que recibe tratamiento por osteoporosis luego de una fractura de cadera, pero bueno, como pregunta acá la reitero y les muestro otro trabajo de Estados Unidos con un número de más de 100.000 pacientes, donde menos del 30%, y esto es a nivel de todo el país, se trata luego de una fractura de cadera. Y lo más preocupante es que esos datos, en lugar de mejorar, venían empeorando. No sé a partir del 2011 o 2015 si esto se habrá revertido, pero realmente tenemos un motivo para movilizarnos a actuar para revertir esta tendencia. Y esto ha llegado a los medios, ha traído preocupación. Este es un artículo del New York Times que habla de la tormenta perfecta para las fracturas, ¿no? Porque estamos teniendo pacientes que se fracturan y no estamos haciendo lo adecuado en su cuidado posterior. Les voy a comentar, por ejemplo, el caso de una mujer de 75 años que se internó por una fractura de cadera. Nosotros en el laboratorio de ingreso incluimos parámetros de evaluación del metabolismo mineral, medimos calcemia, función renal, acá medimos vitamina D y paratormona, y encontramos algo que es muy frecuente de ver en los pacientes con fractura de cadera, que es la deficiencia de vitamina D y el hiperparatiroidismo secundario. Con lo cual acá ya tenemos un punto para actuar en prevención secundaria, que es revertir esta situación. Y al evaluar a nuestros pacientes con fractura de cadera, encontramos que un 85% de los pacientes tenían deficiencia de vitamina D y un 72% hiperparatiroidismo secundario. Entonces, esta paciente se trató con un adecuado aporte de calcio, con vitamina D, y en forma diferida, en medicina domiciliaria, recibió ácido zoledrónico como tratamiento antirresortivo a partir de las 2 semanas de la fractura de cadera que motivó la internación. Acá tienen la evolución, fíjense como de un valor elevado de paratormona con aporte de calcio y vitamina D llegó a normalizarla y pudo mejorar su valor de vitamina D. Esto es un trabajo que evaluó la prevención secundaria en fractura de cadera en Inglaterra, y lo que ellos hicieron fue ver qué había pasado a partir de dos hechos que cambiaron la posibilidad de acceder al tratamiento. Uno fue la publicación de las guías NICE, que generó una información muy valiosa para la comunidad médica, y otro fue la posibilidad de contar con alendronato genérico. Entonces, ellos evaluaron que había habido un aumento en el tratamiento, tanto en mujeres como en hombres, y acá tenemos la curva ascendente de la medicación para osteoporosis indicada luego de la fractura de cadera. La mayoría recibió bifosfonatos, que es la línea punteada, y dentro de los bifosfonatos la mayoría fue tratado con alendronato oral. Y esto permitió reducir el riesgo de nuevas fracturas.
A su vez, este estudio evaluó la edad y fíjense que todos los grupos etarios tuvieron un aumento significativo de su tratamiento al mejorarse el acceso a la información y a la disponibilidad de un fármaco antirresortivo. Esta es una recomendación publicada en el 2019 para el cuidado del adulto mayor con fractura de cadera, que plantea que a diferencia de otras prevenciones secundarias, que capaz con el aumento de la edad dejan de tener tanto beneficio, como puede ser el screening de cáncer, en la osteoporosis es diferente, ya que con la edad, el tener una fractura por fragilidad sigue teniendo mucho impacto una intervención temprana, y que a pesar de que una mujer, por ejemplo, acá ponen de 90 años, tenga una fractura de cadera, podemos tratarla porque todavía tiene una expectativa de vida suficiente como para que esa intervención sea beneficiosa. Y sabemos que las medicaciones de las que disponemos para tratar pacientes con el objetivo de reducir las fracturas actúan de manera rápidamente, que son seguras incluso en población de edad avanzada y que son efectivas. Entonces, bueno, la edad no es un motivo para no tratar a un paciente con fractura. Habrá otros, sí, obviamente, si hay una expectativa de vida muy limitada, probablemente la prevención secundaria no esté indicada, pero la edad no es una limitante. Y bueno, acá está el planteo de las consideraciones que tenemos que tener: evaluar los medicamentos que puedan favorecer las caídas, asegurar un aporte adecuado de vitamina D, evaluar la calidad de vida, y proponen como medicación de primera línea los bifosfonatos orales, pero también en caso de insuficiencia renal la opción de utilizar denosumab, en algún caso que lo justifique una medicación anabólico, o también la posibilidad de usar bifosfonatos endovenosos. Entonces, dentro del cuidado post fractura de cadera, dieta con un aporte proteico adecuado, evaluar causas secundarias de osteoporosis, aporte de calcio y vitamina D, el uso del fármaco más apropiado para cada paciente, sea antirresortivo o anabólico, no olvidarnos de tratar las comorbilidades y complicaciones, la fundamental importancia de la quimioterapia y de la movilización temprana, la prevención de caídas y un seguimiento para ver la adherencia. Y bueno, algo que no está en discusión es que el tratamiento por osteoporosis luego de una fractura de cadera reduce el riesgo de nuevas fracturas. Un trabajo muy relevante en ese sentido fue el trabajo de Lyles en el 2007, donde se evaluó en forma prospectiva randomizada, doble ciego, la eficacia del zoledrónico anual versus placebo, que sería solo calcio y vitamina D, y se pudo observar una reducción significativa del 35% de nuevas fracturas clínicas y también un 28% de disminución de la mortalidad en el grupo que fue tratado con zoledrónico. Entonces, sabemos que los pacientes con fractura de cadera tienen más riesgo de volverse a fracturar, que el zoledrónico redujo las nuevas fracturas y la mortalidad, y también que no trajo retraso en la consolidación, incluso con su aplicación en el postquirúrgico inmediato, con lo cual no habría un motivo para retrasar el tratamiento, considerando la posibilidad de tener inconvenientes en la consolidación de la fractura. Por otra parte, en el trabajo de Lyles, lo que podemos ver es que muchos de las pacientes que se fracturaron, es más de la mitad, no tenían una densitometría en rango de osteoporosis, con lo cual tampoco necesitamos demorar el tratamiento a la espera de tener una densitometría, porque es innecesario y nos va a llevar a capaz perder la posibilidad de tratar el paciente fracturado. Nosotros en el hospital, durante la internación, no hacemos una densitometría porque pensamos que es más el riesgo de la movilización, del traslado, que el beneficio, porque ya con la fractura tenemos aval de las guías internacionales y nacionales para que ese paciente reciba tratamiento. En algunos centros sí hacen la densitometría, nosotros en general la diferimos para cuando el paciente esté en condiciones de movilizarse de manera más segura. Entonces, tenemos los pacientes con fractura de cadera que son una población de alto riesgo subtratada, y en un análisis preliminar de nuestro hospital, nuestra situación no era la excepción, teníamos solamente el 25% de los pacientes que se trataban después de la fractura, y con la idea de mejorar esta situación, en el 2008 empezó un programa de prevención secundaria para pacientes con fractura de cadera,
con enfoque multidisciplinario. Intervenían los servicios de clínica médica, endocrino, traumatología, farmacia, medicina domiciliaria, medicina familiar, geriatría. Y en este programa lo que intentamos favorecer fue la continuidad del cuidado del paciente, lo evaluamos en la internación, después se continuaba el seguimiento en medicina domiciliaria, donde se consiguió que el plan de salud cubriera en un 100% la aplicación del zoledrónico, se evaluaba la seguridad ambiental para reducir caídas y se le daba acceso al paciente a un consultorio específico sin demora a cargo de especialistas, que eso se vio que es una herramienta para facilitar el acceso al tratamiento. Un taller para prevención de caídas y un monitor para facilitar el turno, si quería cambiar el turno, si quería más cerca de la casa, como para que todo eso no fuera una barrera para el paciente. En la internación se evaluaban los factores de riesgo clínico, se corregía la deficiencia de calcio y vitamina D o se empezaba a corregirla y se evaluaban y trataban las causas secundarias corregibles. Y lo que hicimos fue comparar una corte histórica porque no nos parecía ético no ofrecerle algo que nos parecía la mejor opción de cuidado a todos los pacientes. Lo que hicimos fue hacer una rama control y de 2008 a 2010 invitamos a todos los pacientes a participar de este programa, pero en esa época el consentimiento informado no era algo a lo que los pacientes estuvieran habituados, y por más que todo lo que se le ofrecía era basado en evidencia y para beneficio, para facilitar su seguimiento, solamente 111 pacientes del total aceptaron, o sea, menos de la mitad aceptó participar. Igualmente algunos después vinieron al consultorio de los que vimos, pero no quisieron hacerlo dentro del contexto del programa. Y lo que observamos fue que la edad fue un poco mayor, de hecho hemos visto que cada vez los pacientes tienen un promedio de edad mayor en nuestro registro, la mayoría mujeres como es conocido, muchos habían tenido una fractura clínica previa y no había diferencias significativas en el score de Charlson o en la demencia o en la diabetes. Sí había un poco más de diagnóstico de osteoporosis que capaces por mayor reconocimiento en los últimos años. Y lo que también pudimos ver fue que si bien no se modificó la sobrevida, hubo una mejoría del tratamiento de la osteoporosis luego de la fractura con datos similares a lo que tiene documentado Canadá. Eso fue en forma global, participaran o no del programa, y de los que participaron del programa tuvimos realmente un gran incremento, un 87% de pacientes tratados, fuera con el fármaco que fuera, de hecho un 60 de ellos recibieron zoledrónico y 37 bifosfonatos oral. Esto cada médico podría decidir con qué fármaco iniciar el tratamiento post-fractura. Y en cuanto a las variables asociadas a mortalidad, pudimos observar que la edad se asociaba a más mortalidad, como era de esperar, así como la demencia y la diabetes, y el uso de bifosfonatos post-fractura fue un factor protector. Y acá, si tenemos en cuenta esto es de ambas cortes, los pacientes tratados con bifosfonatos tuvieron mayor sobrevida. Acá no podemos establecer una asociación causal porque hay muchos factores confundidores por los que no se pudo ajustar, como cuestiones socioeconómicas, sostén familiar, pero bueno, estos son los datos que observamos. Que por otra parte están en concordancia con el trabajo de Lyles, que mostró disminución de la mortalidad, con el estudio de la doctora Nurmi Lutge de Finlandia, que también fue un estudio poblacional con más de 23.000 pacientes, con fractura de cadera, que mostró disminución de la mortalidad con el tratamiento por osteoporosis, y con el trabajo del grupo de Majumdar, que también observó con bifosfonatos vía oral una menor mortalidad luego de la fractura de cadera. Y esto es muy importante porque el impacto de la fractura de cadera es enorme. Y realmente cuando alguien se fractura la cadera afecta el funcionamiento de toda la familia de una manera muy significativa. Y para la persona que se fractura realmente es una situación muy difícil de enfrentar. Y de hecho en una encuesta que se hizo a mujeres mayores de 75 años, 80% prefería morirse antes que tener una fractura que la llevara a perder su independencia y a requerir una institucionalización. Entonces, después de este programa, nosotros continuamos con el cuidado habitual que siguió consistiendo en evaluar los pacientes en la internación con la posibilidad de infusión zoledrónico a domicilio, pero sin la supervisión de que esa medida realmente se llevara a cabo.
y con la opción de seguimiento por consultorios externos, y pudimos ver en las medidas GEDIS del hospital, que evalúa indicadores de calidad en distintos ámbitos del cuidado del paciente, como el beta bloqueante posinfarto, que siempre estuvo bien, pudimos observar una mejoría del cuidado del paciente con fractura de cadera con respecto al tratamiento de la osteoporosis a lo largo de los años. ¿Qué pasó con la pandemia? Con la pandemia, a nosotros como a todos, tuvimos que efectuar muchas adaptaciones a nuestro trabajo cotidiano. Parte de las consultas pasaron a ser a distancia y la posibilidad de indicar bifosfonatos en domicilio se vio limitada. Con lo cual nos preguntamos, era a lo que ya le veníamos dando vueltas, realmente el uso de la medicación antirresortiva en la internación nos permite no perder al paciente, pero era algo a lo que no nos habíamos animado a implementar, porque de alguna forma teníamos la posibilidad de hacerlo en forma diferida. Pero acá, al no tener otra opción entre no tratarlos y tratarlos en la internación, empezamos a usar tratamiento antirresortivo durante la internación por la fractura. Y este trabajo lo presentó la doctora Butazzoni en el Congreso de AOME el año pasado, fue hecho entre clínica, traumato y endocrino. Y acá estos fueron los cambios que se vieron en la pandemia, la restricción del ingreso al hospital, los pacientes realmente estaban mucho más solos, con menos acompañamiento familiar, la evaluación a veces fue a distancia y empezamos a usar el bifosfonato en la internación. Y una nueva opción fue la posibilidad de seguimiento por telemedicina, que se incorporó en forma masiva después de la pandemia. Entonces, les muestro los datos. Los pacientes tuvieron todos hisopado negativo, esto fue al inicio de la pandemia. Observamos una mayor fragilidad y un mayor índice de Charlson en el grupo que se trató durante la pandemia en comparación con los mismos meses del año 2019. No hubo diferencias en tipo de fractura, en duración de internación y en tiempo de espera a la cirugía, o sea que a pesar de tener que hisoparse, los pacientes se operaban tempranamente. Tampoco hubo diferencia en el requerimiento de internación en unidad cerrada. Pudimos mantener una evaluación por endocrinología en la internación que superó el 80% en ambas cortes, o sea, eso se pudo sostener durante la pandemia. Y hubo algunas cosas que mejoraron, como hubo un mayor tratamiento con calcio y vitamina D, una mayor proporción de pacientes tratados con bifosfonatos, mayor proporción que utilizó soledrónico. El tiempo de la cirugía al soledrónico se redujo porque antes lo hacíamos en domicilio, acá la mediana fue de 53 días y en la pandemia de 2.5. Y en cuanto a efectos adversos, este fue un solo paciente tratado. En la pandemia tuvimos 2 que fueron hipocalcemias asintomáticas en el contexto de otras causas de hipocalcemia como ser patología digestiva. En cuanto a la consulta al alta, pudimos mejorar la cantidad de pacientes que accedieron a la consulta gracias a la telemedicina. Pre-pandemia fueron la mayoría presenciales y post-pandemia la mayoría realizó seguimiento por telemedicina y fue una herramienta muy valiosa para favorecer el cuidado del paciente post-fractura. Y bueno, esto es lo que le queríamos mostrar de lo que ocurrió con la pandemia en nuestro hospital. Y también a partir del 2020 empezamos a trabajar en el servicio de enlace de fracturas. Tenemos que mejorar mucho nuestro seguimiento para poder tener datos confiables. Y lo que hacemos es identificar al paciente en la internación. Para eso todos los días buscamos en la lista de pacientes internados el motivo de ingreso, buscamos las caídas, la fractura de cadera, fractura femoral, trauma de cadera y vemos la habitación del paciente y los evaluamos. Y a su vez, durante la pandemia se sumó un chat donde todos los días hay una monitora que nos envía a los pacientes internados, tanto en el Hospital Central como en la sede de San Justo. Y en general los evaluamos después de la fractura, después de la cirugía, porque antes el paciente está pensando en la operación y capaz no es el mejor momento, en forma multidisciplinaria. Y tenemos una ficha que está en perfeccionamiento, donde todos tratamos de cargar los mismos datos en cuanto a factores de riesgo de fracturas y antecedentes. Esta es la ficha de endocrino que todavía está en perfeccionamiento. Laboratorio lo pedimos en la internación para evaluar el metabolismo mineral, laboratorio de rutina, PTH, vitamina D. Y eso es un ejemplo, por ejemplo, de una paciente, una evaluación en la internación donde se indicó vitamina D. A veces usamos calcitriol para mejorar la absorción de calcio en forma aguda, soledrónico endovenoso el 18 de mayo, y ya le damos un turno para teleconsulta al alta.
Y así logramos cumplir con uno de los pilares que propone Fragility Fracture Network, que es empezar con la prevención secundaria en lo posible desde la internación y continuar luego en ambulatorio, y favorecer la continuidad de cuidado desde la internación, la medicina domiciliaria, donde es una excelente oportunidad para evaluar la seguridad de la casa. Este es un estudio que hicimos donde vimos que las zonas más complicadas y donde más riesgo de caída había en el baño y en las escaleras, y ambulatorio en forma presencial o por telemedicina. Y por último, estas son las recomendaciones del consenso que se realizó y se publicó en el Journal of Bone and Mineral Research en el 2019, desarrolladas en forma multidisciplinaria, para el cuidado del paciente post-fractura vertebral y de cadera. Son 13, pero yo les quiero transmitir principalmente las 4 primeras. Uno es comunicarse con el paciente de manera efectiva. Transmitirle que el haberse fracturado implica un alto riesgo de fractura, en especial en los primeros 2 años, que las fracturas traen consecuencias en la movilidad y la independencia y que hay medidas que uno puede tomar para prevenirlas. Segundo, comunicarse con el médico a cargo del cuidado habitual, que es la persona en la que el paciente confía para una acción coordinada. Tercero, evaluar el riesgo de caídas y tomar medidas para evitarlas. Y cuarto, el tratamiento osteoactivo. Acá habla con mucho detalle de no esperar la densitometría para empezar tratamiento en pacientes que ya tienen un riesgo que los justifica, evaluar cuál es la medicación más conveniente, y la sugerencia es hacerlo las 2 semanas postoperatorio como ideal, pero la realidad es que nosotros hemos decidido empezar a hacerlo en la internación para no perder los pacientes. Realmente no vimos demoras en la internación, no tuvimos síndrome de fase aguda, por suerte. Usamos habitualmente pretratamiento con paracetamol, y la hipocalcemia con un aporte adecuado de calcio, con el agregado de calcitriol durante la internación y con vitamina D, tampoco fue un inconveniente. Y como conclusión, en pacientes con fractura de cadera hay que considerar la fragilidad, la osteoporosis, la sarcopenia, las caídas, la comorbilidad, la polifarmacia y toda esta compleja interrelación de variables que lleva a las fracturas, que a su vez traen discapacidad y mortalidad. Tener en cuenta las medidas farmacológicas y no farmacológicas, evaluar las caídas y la importancia de los servicios de enlace de fractura. Bueno, el proyecto de la Red Argentina de Fractura de Cadera ya lo comentó Bruno, creo que es un avance muy importante. Y esta es la década del envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud, y en ese sentido la importancia de la salud musculoesquelética es fundamental para toda la población a nivel mundial. Bueno, muchas gracias.